Valentín, te comentaba lo de tu procedencia, que yo siempre había creído, porque estás desarrollando, como tú bien dices, Sí. prácticamente toda tu carrera profesional en el, en el mundo latino, de que provenías de Venezuela, que es donde estás desarrollando tu carrera en la mayor parte del tiempo, ¿no? Sí. Pero, como bien dices, ya por tu propia trayectoria vital, incluso antes de nacer, eres una persona peculiar y yo creo que esto lo has seguido desarrollando a lo largo de toda tu vida, ¿no? Claro, sí. Me gustaría que nos resumieras todo ese avatar de experiencias que has tenido desde el Amazonas, a nivel europeo, Medio Oriente, en el Lejano mundo Oriente. oriental. ¿Cómo lo sintetizas en esta técnica que tú aplicas de lo que denominas sanación energética? Porque estamos hablando, Valentín, para que nuestros amigos nos puedan entender, de un campo que es muy controvertido, que es el tema de la sanación Sí. y el de las energías negativas. Y me gustaría que aclararas hasta qué punto de forma práctica tú trabajas con estas energías y cuál es el beneficio práctico que obtienes de este trabajo. Bueno, digamos que no es no es un tiempo corto, o no son muy pocos años de estar en esto, sino que hay que tener mucho cuidado con las energías y con las sanaciones. O Ujú. sea, yo siempre advierto a las personas que solo empiecen a practicar o ejercer este tipo de sanaciones con energía cuando se sientan que estén listos. Yo tardé muchos años de mi vida desarrollándome, como bien dices, experimentando. He estado invitado por muchas embajadas, muchos gobiernos para hacer investigaciones. He estado muchísimas veces en Inglaterra y Escocia, pero estamos hablando, o sea, estando ustedes en Europa, pero estando en América Latina, es Sí. diferente los viajes que hay que hacer a diferentes partes y lejanas del mundo. Invitado por el gobierno inglés, el gobierno escocés, para hacer investigaciones en todos los sitios templarios, digamos, de los cátaros, de Stonehenge, de los druidas de las Ujú. épocas antiguas, de los castillos. Incluso una anécdota, el gobierno escocés una vez me dio un coche para que recorra toda Escocia para investigar al monstruo de Loch Ness en Inverness, que hay Ujú. una energía muy especial. He entrevistado a mucha gente que aseguran haber visto algo, pero ese es ya otro tema, no desviemos del tema. En Francia, en Alemania, en el sur de Alemania, en Austria, he estado en el Amazonas, por supuesto, con sabios indígenas que tienen su conocimiento botánico muy especial y de las energías. En el altiplano peruano boliviano, en Tiahuanaco, de los antiguos Aymara, donde está la Puerta del Sol, que Ujú. es un impresionante monumento de piedra hecho a la Puerta del Sol de una sola piedra. Y por supuesto, en el año 79 yo formé y he creado una revista esotérica. En el año 77, la primera en su género, esotérica científica, que se llamó Cábala, en Venezuela para toda América Latina. Yo era muy joven en esa época. Y entonces, pues las conexiones que yo tenía con los diferentes gobiernos, estuve invitado en Egipto a hacer investigaciones en Egipto, me permitieron hacer una meditación dentro de la pirámide de Kefren, la de Keops, que Ujú. conocemos como la pirámide de las ciencias, pero Kefren, que mucha gente no le da tanta importancia, que es la otra, que es pirámide que prácticamente las mismas dimensiones, Sí. es la pirámide de la energía espiritual, de la energía mental, que es muy diferente. Entonces me permitieron hacer 45 minutos una meditación dentro de la Ujú. pirámide, solo, sin permitir que entre nadie. Y estaba ahí solo, en meditación, estaba el sarcófago de piedra abierto, la losa abierta. Y bueno, yo tenía temor hasta de estornudar, estoy hablando hace muchos años, porque bueno, pensando nada más que en esas toneladas de bloques que no se me caigan encima. Pero la vibración que hay en la meditación que hice es espectacular. Muy diferente de las meditaciones que hago en la India, en los templos de la India y en los monasterios budistas en el Himalaya, Nepal y el Tíbet. Ujú. Pero ¿qué sucede? Son dos caminos. Como lo dije al principio, son dos caminos de energía. Como los caminos de energía que hay en los monumentos antiguos, los monumentos de piedra megalíticos Sí. en Gran Bretaña, Francia o incluso aquí en España. Eh, Muy diferente de la energía que hay en el altiplano boliviano, peruano boliviano o en las selvas del Amazonas. Estuve viviendo un tiempo con los aborígenes en Australia que me enseñaron muchas cosas también. Otra energía. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Tuve digamos, la suerte o el destino de haber nacido con ciertas
energía ya predispuesta, con ciertos dones, que he querido desarrollar antes de ejercer y dar mis conocimientos, a través de las cosas simples, como los arcanos del tarot, que ustedes, no sé si pueden ver estas cartas que ya están viejas, que las traje de Londres en el año 82, y han visto centenares de personas, o esta piedra que está grabada, la palabra, el mantra sagrado de los budistas, uno de los principales mantras, que es Om Mani Padme Hum. Lo traje de uno de los antiquísimos monasterios en Yangtze, un día de camino hacia Lhasa, la capital del Tíbet. Mucha gente debe conocer el mala, que es el rosario budista de 108 cuentas, pero este está hecho de huesos humanos. Ahora, la gente, cuando yo le digo eso, la gente o le da asco, o repulsión, o se asusta. Pero ¿qué sucede? Que los lamas enseñan que nuestro cuerpo, una vez que ya deja de funcionar, que se acabó el tiempo, se acabó la cuerda, pues es solamente una cosa, un objeto material. Al ser un objeto material ya no sirve. Lo que queda es nuestra esencia, nuestra energía, que hay muchas formas y muchos nombres para describirlo. Pero volviendo a todo este background para hablarles sobre, contestar tu pregunta sobre las sanaciones. He podido desarrollar viviendo y visitando, muchas veces, como digo, invitado, en sitios increíbles. O sea, he estado en todos estos sitios, lo que yo lo voy a hablar ahora, como si estuviera en mi casa. O sea, normalmente, Sí. Egipto era mi casa. Estuve 2 veces en la Mesopotamia, en Irak. He navegado, o sea, en Egipto en el Nilo, he navegado en el Tigris y el Éufrates. He estado en las ruinas de la capital asiria de Nínive, en el norte de Irak. He estado en las montañas del Kurdistán, entre Turquía, Irán, el Cáucaso e Irak. He estado en Ur de Caldea, en el sur, en medio del desierto, donde nació el patriarca Abraham. He tenido muchísimas experiencias psíquicas en muchos de esos sitios, que quizás va a tener que hacer otra entrevista para otro programa. Con los aborígenes en Australia, en Queensland, en el norte de Australia, en el mar del Coral, visitando todas las islas que hay en el mar del Coral, que hay otra energía ahí, con tiburones blancos de 5 o 6 metros que se ven pero perfectamente con el agua transparente del mar, ¿no? Entonces, desarrollando todas esas energías, recordando, sintiendo las vibraciones, captando sus fuerzas, he logrado quitarme un poco el aspecto del ser humano, ¿okay? Porque yo lo que siempre enseño también en los seminarios es que para que ustedes quieren conocer muchas cosas, llegar a la luz, a la sabiduría, al conocimiento. Bueno, no lo pueden hacer ustedes si no cambian su manera de pensar. Hay que, la mente, el cerebro, tiene que romper todos los esquemas habidos y por haber. Si nosotros o ustedes no rompemos o no rompen los esquemas mentales de todo lo que hay en la sociedad, de todo lo que hay en la historia, de todo lo que hay en las manipulaciones de las religiones, de la familia, que nos están convirtiendo a los seres humanos como unas entidades, como unos zombies, unos verdaderos zombies, donde hay muy pocas motivaciones, y cuando hay motivaciones no sabemos dónde dirigirnos. Tenemos que romper todos los esquemas mentales. Esa es la verdadera iniciación. ¿Qué significa iniciación? Romper los esquemas mentales para construir una nueva vida, nacer nuevamente. Nacer nuevamente eliminando todo lo que hemos aprendido hasta ahora y comenzar a sentir, a palpar, no solamente a tocar la materia, sino a sentir y elevar nuestro estado de vibración.